El 29 de octubre de 2024, no solo el cielo se tiñó de negro. Miles de familias lo perdieron todo, sus casas, sus mascotas y sus familiares más queridos. Las zonas afectadas, a día de hoy, un año después, siguen todavía recuperándose de este momento. Fue inevitable no acompañarles en el dolor con las imágenes que nos llegaban a través de redes sociales o medios de comunicación de dolor, angustia, nervios, incertidumbre y desgraciadamente también acompañados de bulos y desinformación. Por eso hoy queremos aportar distintos puntos de vista de lo sucedido. Y para ello también queremos contar con Elena Morales, psicóloga, que nos va a ayudar a entender y aclarar las dudas de forma psicológica y puntos de vista de esta situación. Hola Mapi, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Mapi, pues de nuevo, muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Bueno, lo primero que quería comentar es que al final el tema de la Dana, ¿no? Es un tema muy importante. Al final, pues lo que decía un poco Mapi, wow, un año, después de un año, parece que la gente que igual no lo hemos vivido tan de cerca, lo tenemos como algo ya pasajero, algo lejano que ha ocurrido, pero supongo que la gente que lo ha vivido más de cerca es algo que seguirá teniendo muy presente. Nosotras en este caso, en el especial, pues nos acordamos mucho más de nuestra tierra, ¿no? Tiramos hacia Aragón, concretamente hacia Teruel, pero sí que a mí me gustaría mandar un abrazo a otros de los grandes afectados, que son nuestros vecinos de la Comunidad Valenciana. Así es, un abrazo a todos los afectados, que hoy se cumple un año, un aniversario doloroso que remueve muchas emociones, ¿no? Y comparto el abrazo hacia ellos de nuestros vecinos de la Comunidad Valenciana, que también vamos a comentar un poco algo, pero vamos a centrarnos primero en lo que es la provincia de Teruel. Vamos a ir comentando esta situación desde distintos puntos de vista, con gerentes de multiservicios, de empresas afectadas de la zona, pero también vamos a comentar la zona afectada de la provincia de Teruel. En su día, ya hace un año, hicimos un capítulo especial con Félix, concejal del Ayuntamiento de Montalbán. Hoy estaremos con el gerente del multiservicio rural de la O de la Vieja, con Fernando Fandos, del grupo Fandos, empresa también afectada, pero muy solidaria, que participó activamente en lo ocurrido. Pero antes vamos a remontarnos un poco al principio, ¿no? Cuando surgen estas situaciones, cuando pasan estas catástrofes, ¿cuáles son esas primeras emociones que se viven, ¿no? ¿Cómo es la primera reacción de la sociedad en sí? Vale, al final cabe destacar, ¿no?, que la mayoría de seres humanos, algo que no controlamos es algo que nos genera mucho miedo, incertidumbre y por tanto conlleva episodios de estrés y de ansiedad. Al final lo que encontramos con esto es una fuerte inseguridad por parte de la gente porque desgraciadamente es algo que no podemos tener bajo control. Y al final un fenómeno meteorológico como puede ser pues la Dana, ¿no? Es algo que prácticamente nadie en ningún momento podríamos tener bajo control. Lo que nos genera una falsa inseguridad, una desesperanza e incluso pues una fuerte sensación de ansiedad y de impotencia de no poder hacer realmente nada. Claro, ¿cómo influye esa sensación de tenerlo bajo control o la incertidumbre en la salud mental y a la hora de afrontar estas situaciones, ¿no? Vale, al final, pues según un poco la persona, porque normalmente en terapia lo que se realiza es para una persona muy metódica que quiere tener todo bajo control, un proceso de desaprendizaje, ¿no? Enseñar a la persona a fluir, a ser un poco más flexible, a aprender a que muchas cosas y muchas circunstancias de la vida no las vamos a poder tener bajo control. Y luego hay mucha otra gente, ¿no?, que para según qué tipo de circunstancias, pues tiene que aprender a coger un poco las riendas y a tener esa sensación de seguridad de tener cosas bajo control dentro de lo que podemos tener bajo control, que esto es importante. Sin embargo, esto al final es pues una causa que nadie sabía, que no se podía anticipar realmente o que no estaba bajo nuestra mano anticiparla y por tanto, claro, más allá de lo que en ese momento se podía tener bajo control, pues en el caso de personas que pudieron salvaguardar su coche o incluso, por ejemplo, en Valencia, ¿no?, pues mucha gente que pudo regresar a su casa en ese momento sí que tenían una falsa seguridad de control dentro de lo que cabe. ¿Qué recursos psicológicos o qué ejercicios se pueden hacer para llevar un poco mejor estas situaciones? Pues sobre todo la información. Conforme más información tendemos a tener, en este caso, pues poca, ¿no? Incluso nula, es cuando más podemos planificar, elaborar una estrategia, un plan de acción. Además de eso, también, pues en nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. Hay mucha gente que tiende a tener mecanismos de defensa, de huir, de retraerse, incluso de bloquearse.
En cambio, hay otras personas que su mecanismo de defensa pues se puede basar más en el afrontamiento. Entonces, al final es un poco, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido y a mí me gusta llamarlo nuestra mente fría. Cuando nosotros tenemos una situación que no tenemos bajo control, muchas veces ni siquiera sabemos qué emoción estamos experimentando. Tendemos a esos mecanismos de defensa, de afrontamiento, de huir, de evitar o incluso de atacar, ¿no? De enfrentarlo. ¿Qué papel juega? Porque claro, era una situación muy individual, pero gracias al trabajo colaborativo de ver a otras personas en la misma situación o pasando la misma dificultad, ¿qué importancia tiene el trabajo colaborativo, ¿no? El hablarlo con otra persona que está igual en tu misma situación o compartirlo. La comparación social existe y muchas veces ante un fenómeno catastrófico, pues bueno, pues puestos a vivir una catástrofe, puestos a vivir un trauma, mejor vivirlo acompañado, ¿no? Mejor compartir nuestra experiencia con una persona que vivirlo solos. También nos disminuye esa sensación de indefensión, de decir, bueno, quizá yo me bloqueo, pero la otra persona puede ayudarme. Si esta persona se bloquea, quizá yo tendré que sacar de donde no pueda para poder afrontarlo y apoyarnos a los dos. Al final el apoyo social es muy importante, sobre todo pues en este tipo de situaciones que, como volvemos a repetir, pues son ajenas a nuestro control. Claro, comentábamos que una de las zonas más afectadas de la Dana fue el lado de la Vieja, concretamente la parte inferior del municipio, y en ella está el multiservicio rural del lado de la Vieja, llevado por Lorenzo Campos. Conectamos con Lorenzo Campos en lado de la Vieja, que nos comparta cómo lo vivieron, cómo fue esa situación, cómo están a día de hoy, y vamos a escucharlo. Estamos ahora con Lorenzo Campos, gerente del multiservicio rural de la O de la Vieja. Cuéntanos cuánto tiempo llevas con el multiservicio de la O de la Vieja. El día 5 de octubre abrimos. El año pasado, justo un poquito antes de la Dana. ¿Y qué papel ha jugado el negocio en la vida del pueblo antes de la Dana? Bueno, siendo que el tiempo de apertura hasta que ocurrió fue corto, pero ¿qué papel jugaba el negocio? Reuniones entre vecinos, amigos. La verdad que anteriormente lo había gestionado otra persona o estaba cerrado, ahora mismo tampoco te puedo decir exactamente. Y desde que yo lo abrí, pues empezó la gente a venir. La verdad que lo que es el bar tuvo bastante aceptación. ¿Cómo vivisteis ese momento de la tormenta? ¿Cómo llegó? Porque recordemos que la O de la Vieja fue uno de los municipios también más afectados, ¿no? Con la Dana. ¿Cómo se vivió, cómo lo vivisteis personalmente ese momento? A ver, pues yo ese día bueno, estábamos abiertos porque cerramos en invierno los miércoles, pero ese día pues estábamos abiertos. ¿Qué pasó? Pues que empezó a llover, pero llovía muy suave. Pero niebla baja, muy suave, muy suave. Resulta que aquí, a ver, hay un problema. El problema es que en el centro del pueblo desembocan 3 barrancos. Entonces, lo que realmente llueve en el pueblo no se aprecia lo que puede venir por los barrancos. El problema fue que llovió bastante por las 3 zonas donde desemboca aquí en el centro y se unieron los 3 barrancos y fue cuando baja bastante cantidad de agua. Entonces, aquí la lluvia era muy suave, era con mucha niebla. Ese día yo no decidí irme a casa, que yo vivía en Utrillas, no decidí irme a casa por la niebla que había, llamé a mi mujer y tal, y cuando me levanté a las 6 de la mañana para irme, pues había crecido bastante el cauce del barranco, entonces no podíamos salir ningún coche del pueblo. ¿Y qué daños se sufrieron en el pueblo o qué daños sufristeis vosotros? A ver, nosotros como tal ninguno, porque nosotros realmente estamos a la altura de la iglesia, quiere decir arriba del pueblo. Pueblo, pues sí, bajaban árboles enteros, se llevaron los contenedores. Este viaje, como ya estaban prevenidos de veces anteriores, pues la verdad que quitaron todos los coches aparcados de al lado del cauce del barranco. Y sí que se metió pues en las viviendas se metió bastante agua y hubo que hacer limpieza con apoyo de voluntarios y tal. Nosotros como multiservicios, o sea, como bar o como tienda, la verdad que a nosotros no nos afectó, al contrario, nos favoreció. Hacía poco que habíamos abierto y nos favoreció porque por la mañana no se solía abrir y ese día pues estuvimos abiertos, ya que no podíamos salir, pues venían todos a tomar Claro. café, a desayunar al bar y eso. El que al no poder moverse del municipio había más afluencia de clientes en el pueblo. Claro, para nosotros bien, porque es toda población activa y se iban todos a trabajar. Claro. Entonces ese día pues no fueron. ¿Fue lo más difícil de afrontar esos días? Porque luego ya, bueno, notaríais la primera reacción de los vecinos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos primeros días después de la tormenta?
Nada, fue mucho nerviosismo, empezaron a venir los propietarios de las viviendas perjudicadas de Zaragoza y eso, pues todo el mundo pues eso, a apoyar a hacer limpiezas y Claro, apoyaron también ayuntamientos de pueblos de alrededor y a traer maquinaria y eso. claro. No, la verdad que bien, pues eso, se apoyó bastante unos a otros. Quiero recordar que se perdió la cobertura, ¿no? Un Sí, sí, día. estuvimos en cobertura 2 días. Depende de la compañía. No, yo, por ejemplo, en mi caso, estuvimos 2 días sin cobertura. ¿Y qué mensaje te gustaría enviar desde aquí para quienes no conocen igual lo que ha pasado? Que así podía estar, a ver, no que pasen estas desgracias todos los días, pero que sí que la gente tenía que estar más implicada, pues eso, en el uso del multiservicios. Claro, en el uso del multiservicio y no solo a causa de estas Y no solo a tragedias, causa de estas sino. desgracias, claro. Claro. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, realmente aquí tenemos un ejemplo de la otra cara de la moneda, ¿no? En la que quizá en una situación negativa de catástrofe nos encontramos con que el pueblo se refugia en el bar del municipio, en el multiservicio, hacen como una especie de comunidad, ¿no? Donde se reúnen y comparten el almuerzo y están juntos. Nos comentaba Lorenzo que gracias a ello les incluso benefició porque ese día se quedó todo el mundo en el pueblo porque no podía salir y, y aumentó esa frecuencia en el multiservicio. Claro, ¿cuál es esa primera reacción que se tiene en una situación de incertidumbre? ¿Qué es lo que hacen los vecinos, no? Igual buscarse, ¿cómo es esa primera reacción? Bueno, al final las reacciones emocionales, todas las emociones sean normales en ese momento, ¿no? Habría gente que se lo tomaría a risa, en el momento esa risa nerviosa, ¿no? De decir, no sé qué está ocurriendo. Habría gente que podría echarse a llorar, gente muy preocupada, gente que quizá pues se despreocuparía un poco más. Entonces yo creo que al final todas las emociones son normales, entran dentro de nuestro repertorio de conductas básicas, pero sobre todo en una situación de alarma, en una situación pues prácticamente extrema, en la que tenemos que sacar pues, nuestros mecanismos de defensa, nuestra flexibilidad cognitiva y nuestra manera de adaptarnos. Al final es un poco lo que mencionábamos anteriormente, esos mecanismos que nos permiten tanto huir, es decir, en este caso sería refugiarnos, preocuparnos, como afrontar, pues decir, bueno, pues voy a salir a la calle, ¿no? Y voy a guardar en los coches, como decía nuestro compañero. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué procesos pasa en una situación de amenaza inmediata? Porque, como comentaba también Lorenzo, no sabían de dónde venía el agua, el barranco les vino de imprevisto y una de las principales arterias del municipio se vio bloqueada, ocurriendo pues una amenaza inmediata que les pilló desprevenido completamente. ¿Cuáles son esas primeras reacciones o qué proceso pasa en nuestro cerebro en una situación así? Vale, pues al final el cerebro, ¿no? Tiene sus partes. A mí me gusta llamar la parte del cerebro primitivo, para así decirlo, que es el que compartimos un poco con los animales, que es ese que quizá no le da tiempo del todo a pensar, sino más bien pues las reacciones instintivas, impulsivas y emocionales que provendrían más o menos de la amígdala y del sistema límbico. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues muchas veces tendemos, ¿no? A nuestro impulso y a nuestro instinto, que de nuevo pues podría ser ese afrontamiento, esa evitación, pues muchas personas que quizás lo tomarían de una forma más a la defensiva, quizá, ¿no? La rabia, la impotencia, la incertidumbre, un poco lo que la ansiedad generaría en esas situaciones. Mientras vivíamos la Dana, teníamos claro, mientras la vivíamos, mientras lo veíamos por medios de comunicación, que nos estaba dejando miles de lecciones, ¿no? De lecciones, aprendizajes de vida. Y bueno, en este caso es una pena, ¿no? Que solo en circunstancias de estas características de catástrofe sea cuando más frecuencia tenga el multiservicio y los servicios de los pueblos, porque no te queda otra, ¿no? Porque no queda otro sitio al que ir. Y tras la tormenta, cuando ya se recuperaron, el pueblo se volvió a quedar vacío con esa sensación de el pueblo es igual lo último a lo que se recurre, ¿no? Eso es una reflexión de que tras la tormenta fue cuando volvió la oscuridad a este municipio y a este multiservicio concretamente, ¿no? Sí, al final vemos ese gesto de apoyo social, ¿no? De desayunaron todos en el multiservicio, todos pues a una, ¿no? En grupos, supongo que compartiendo experiencias, compartiendo sensaciones, apoyándose los unos a los otros, pero como tú bien dices, una pena que cuando terminó todo, al final, pues bueno, pues volvió de nuevo la despoblación rural que tenemos hoy en día en nuestro territorio. Así es. También pudimos ver el lado más solidario de quienes
pese a estar afectados también, quisieron aportar su granito de arena y ese fue el caso de Fernando Fandos con Grupo Fandos. Vamos a darle paso. ¿Cuál fue la reacción inicial dentro de Fandos cuando os enterasteis de la magnitud de las inundaciones de la Dana? Bueno, yo creo que al principio nadie era consciente de la magnitud de lo que estaba pasando. Nuestras compañeras se contactaron con nosotros directamente y nos dijeron que se estaba inundando la calle. Entonces les dijimos que como estaba subiendo mucho el nivel, que se pusieran a salvo y desde aquí, desde Teruel, íbamos teniendo comunicación directa con ellos. Todo sucedió tan rápido que tampoco nos dio mucho tiempo a reaccionar, porque las siguientes comunicaciones que tuvimos con el equipo fue que un miembro del equipo se había ido a llevar su coche a un sitio seguro y cuando fue a volver ya no pudo volver porque le llegaba el agua por encima de las rodillas y tuvo que buscar socorro en una nave de un vecino. Y las compañeras que estaban en nuestra nave tuvieron que pasar desde la nave de enfrente a rescatarlas porque estaba ya subiendo el nivel, que era una situación crítica y no podían estar porque nuestra nave solo tenía planta baja. Desde aquí, desde Teruel, cuando ya empezaron a mandarnos vídeos de que estaban todos los coches, las furgonetas flotando y todo por ahí que era un desastre, cogí por la noche y me puse a buscar todos los clientes que tenían que venir a la sede de Massanas a recoger sus vehículos al día siguiente para decirles que no vinieran allí y que intentaríamos darles servicio desde Paterna si podríamos acceder, porque no sabíamos tampoco si era todo Valencia o qué zona era la afectaba, porque las noticias que nos llevaban por amigos, por grupos de WhatsApp, por la prensa era un poco difusa. ¿Cómo afectó la Dana al funcionamiento de Fandos, tanto a nivel general como en las sedes que tenéis en la provincia de Valencia? Afectó gravemente a la sede de Massanassa, tanto a lo que es la sede con las oficinas, material informático y todo lo que había dentro, que fue totalmente destruido, y gran parte de nuestra flota, varios decenas de vehículos se vieron afectados. Mucho siniestro total y otros siniestros. ¿Tuvisteis que suspender actividades o adaptar algún proceso, reorganizar el trabajo? Sí, obviamente en Massanassa tuvimos que cerrar temporalmente la sede y avisar a todos los clientes que les dábamos servicios desde Paterna. Y en Paterna, al día siguiente de que pasó, las primeras horas tampoco pudieron acceder nuestros compañeros porque las autoridades no permitían acceder. Las primeras horas del día siguiente, cuando pudimos acceder a nuestra sede de Paterna, ya dimos servicio con normalidad a nuestros clientes de allí de Valencia. Y el equipo de dirección nos reunimos, vimos las necesidades que teníamos y como habíamos perdido gran parte de la flota de Valencia y teníamos una demanda brutal porque todo el mundo, mucha gente había perdido sus propios vehículos, buscamos qué vehículos disponibles teníamos en Teruel, qué vehículos disponibles teníamos en Zaragoza, incluso vehículos de segunda mano los metimos al REN para poderlos desplazar a Valencia y dar servicio a toda la gente de Valencia que lo necesitaba. ¿Qué medidas tomó la empresa para garantizar la seguridad de su personal y las instalaciones? Durante los primeros días no dejamos que los trabajadores vinieran a trabajar, se quedaron en sus casas y cuando ya pasaron unos días y vinieron a trabajar, la empresa les proveyó de vehículos propios de la empresa ya que los suyos familiares los habían perdido durante la DANA. Desde Teruel, ¿cómo organizasteis la ayuda a las zonas más afectadas? Al principio organizamos un equipo que lideré yo y bajamos a la sede de Massanassa para evaluar un poco qué es lo que estaba pasando en directo y vimos que muchas de nuestras furgonetas estaban desperdigadas en medio de calles, encima de aceras, por todos los sitios. Entonces bajamos con un equipo con camiones, con mini, con furgonetas de taller para poder arrastrar todas las furgonetas y llevarlas a nuestra sede de Massanassa, dejar las calles limpias y poder subir posteriormente esas furgonetas hacia Teruel para que no molestaran por allí. También estuvimos limpiando la nave nuestra y la calle donde estábamos, pero cada día que bajábamos volvía a estar sucia de barro porque de unos vecinos a otros o de unas calles a otras se pasaba el barro y era imposible. ¿Qué tipo de apoyo pudisteis ofrecer desde Teruel a la sede de Valencia? Desde Teruel estuvimos dejando vehículos a las asociaciones turolenses que hacían recogida de alimentos o de enseres y les dejábamos vehículos gratuitamente para que pudieran bajarlos a Valencia. Y luego desde Valencia también hemos dejado algún vehículo a asociaciones que ayudaban a la gente afectados por la DANA y posteriormente, más adelante, se organizaron carreras deportivas, carreras ciclistas en las que nosotros dejábamos los vehículos gratis para la gestión de la logística. Un año después, ¿qué lecciones diríais que os ha dejado la Dana como empresa? Pues como lección queríamos agradecer tanto al equipo humano de Teruel que bajó a ayudarnos como al equipo humano de Valencia que estuvo comprometido con la empresa y trabajando desde un principio.
también nos ha dejado una lección de la fragilidad del ser humano, que parece que tenemos todo controlado y llega una tormenta o cualquier catástrofe y parece que no somos nada. Y creo que las empresas tenemos que estar preparadas para cualquier eventualidad y tener una capacidad de tomar decisiones rápidas y esas decisiones que se transformen en acciones rápidas. ¿Ha cambiado la forma en la que Fandos gestiona los riesgos o ha planificado las emergencias posteriormente? Evidentemente hay situaciones críticas que no tienes controladas. Tenemos un departamento de calidad y prevención y riesgos laborales que ha tomado nota de las cosas que hicimos mal, de las que hicimos bien y hemos mejorado en esos aspectos, en esos procesos. Y en cuanto al riesgo del tema material, pues ahora estamos mucho más conscientes en mirar las pólizas de seguros, la letra pequeña, porque nos ha servido para aprender de que te parece que tienes todo asegurado y luego no es verdad que tienes todo asegurado. ¿Hay alguna historia de ayuda que os haya marcado especialmente durante aquel periodo? Es difícil concretar una porque hubo muchos momentos difíciles. A mí el momento que más me impactó fue cuando nos llamaron las compañeras y dijeron que no sabían si saldrían de esa, que las tuvieron que rescatar, que estaban en una nave, se estaban quedando sin electricidad, sin luz, sin calefacción. Era bastante duro estar en Teruel, tú en tu cama llamando a los clientes, pero sin saber bien lo que está pasando. Llegaban mensajes y vídeos de todos los compañeros que veían cosas muy malas por allí. Y a los 2 días bajé con el coche porque nuestros compañeros habían dejado la puerta abierta. No sé cómo nos dejó pasar un guardia civil, estaban montando un puesto de la UME y nos dijo que no podíamos ir por la V21, que teníamos que ir por dentro de los pueblos afectados, por la Torre, Sedavía, Papá, que no sabía si podíamos pasar. Estaban montando ahí el puesto de la UME y era peor que una película de terror. No es lo mismo verlo en la tele que verlo en directo. Estaban las aceras saltadas, las baldosas, los coches uno encima de otro, metido en comercios, toda la gente sacando sus cosas de casa, llorando las mujeres y los niños por allí, jugando en el barro. Muchas gracias. Nos llegan distintas historias, distintas maneras de vivirlo, ¿no? Al final, cada uno le salió reaccionar de una manera distinta. Ahora ya centrándonos un poco en el después, ¿no? En todo este tiempo. Ha pasado un año. ¿Qué emociones se han podido ir desarrollando desde que ocurrió hasta el día de hoy? Vale, pues al final tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La variabilidad individual, todos somos personas, como tú has comentado, pues tanto los efectos psicológicos como las conductas que se realizaron en ese momento quizá no se deberían de juzgar porque era un fenómeno, ¿no? Que nadie teníamos bajo control. Entonces, la mayoría de emociones pues se deberían de validar en esta situación y pues bueno, los efectos psicológicos quizá más catastróficos que pueden haber ocurrido, podrían ser pesadillas nocturnas, también muchos recuerdos quizá, incluso sensación de hipocondría, ansiedad, conductas comprobatorias, como por ejemplo ver mucho la tele, incluso ver mucho el tiempo, ¿no? Como una forma de verificar y de disminuir nuestra ansiedad hacia cosas que no tenemos bajo control. Estas conductas comprobatorias que luego pues en terapia son un poco complicadas de trabajar, pero que al final se pueden. Y bueno, también podríamos hablar del estrés postraumático como uno de los efectos, ¿no? Pues más graves dentro de la situación. Claro, estamos hablando de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus familiares más cercanos, sus mascotas, realmente todo. Entonces, esa sensación también de desmotivación quizá ante afrontar pues nuevos desafíos, la vida, el día a día, esa dificultad para enfrentarse a continuar, ¿no? Claro, al final estamos hablando de muchas pérdidas, desde un duelo, pues desgraciadamente por la pérdida de seres queridos, ya sean mascotas, ya sean personas, como también de objetos, nuestra propia casa, nuestro coche, cualquier tipo de objeto de valor para la persona, incluso negocios de los autónomos. A veces nos olvidamos, ¿no? De aquellas personas que han trabajado toda la vida o que han estado trabajando para conseguir un negocio y que al final, pues por culpa de la dana, ¿no? Pues se ha perdido. Son duelos que además, en el caso de aquellas personas que no solamente han perdido una cosa, sino que han perdido varias, diferentes duelos que se van solapando. Son muchas pérdidas al final. Claro, también al ser algo tan inmediato, tan de un momento a otro, ¿no? Cabe la posibilidad, ese shock y de primeras no asimilarlo, pero luego con el tiempo ya empezar a detectar o aparecer esos síntomas.
Sí, al final, por ejemplo, los psicólogos, ¿vale? Que actuaron dentro de estas situaciones de emergencia deben de estar cualificados, ¿vale? Deben de pues, realizar unos cursos, deben de ser psicólogos en primeros auxilios psicológicos. Dentro de los primeros auxilios psicológicos, lo que se nos recomienda a los psicólogos es que en el momento, ¿vale? De la catástrofe no intervengamos de manera psicológica, es decir, no empecemos una terapia que además luego no vamos a poder continuar. En ese momento, la función del psicólogo normalmente tiende a ayudar, es decir, que necesitas un vaso de agua, necesitas que te ayude a rebajar este ataque de ansiedad, necesitas que te apoye y que te pueda tranquilizar de alguna forma, pero no podemos empezar ahí una terapia, no podemos quizá abrir cosas que igual la persona ni siquiera ha abierto y que quizá más tarde no va a abrir. Es decir, muchas veces no parece que la función del psicólogo es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame y empezaría ahí una Y empezar a terapia. desenmascarar emociones, pero en estos casos es mejor que no, por si acaso esa persona todavía no lo ha abierto esa emoción, ¿no? Claro, al final las emociones en ese momento pueden surgir y hay un montón de emociones por ahí revoloteando, pero lo que no podemos hacer es abrir heridas que quizá no se abran. Hay gente que puede generar un estrés postraumático, pero es que hay gente que puede vivirlo con total normalidad. Entonces, lo que no podemos hacer no es generar algo que todavía no ha ocurrido. Cada persona tiene un proceso de adaptación, un proceso de asimilación y eso hay que respetarlo. En ese momento es una intervención inmediata de qué necesita la persona, vamos a apoyar, esta persona tiene un ataque de ansiedad, esta persona no encuentra a su hijo, vamos a ayudarle a buscar a su hijo. Son ayudas más puntuales que se requieren en el momento. La gente que necesite terapia o que necesite ayuda, pues más tarde la pedirá, pero necesitamos respetar también ese proceso de asimilación. Porque hay algunas personas que se recuperan más fácilmente que otras igual les cuesta recuperarse más tiempo. Al final también pues requiere mucho, ¿no? De esta variabilidad individual, según nuestros factores protectores, nuestros factores de riesgo. La gente con menos recursos quizá, pues bueno, pues tiende a recuperarse más tarde. ¿Por qué? Porque quizá el ambiente pues va un poco más en contra de este tipo de personas. Los factores protectores y factores de riesgo pues juegan un papel muy importante. Personas que ya son supervivientes a otro tipo de trauma. También entra en juego muchas veces nuestro nivel de afrontamiento, nuestra manera de afrontar la situación, la flexibilidad psicológica que nosotros tengamos. Al final, pues cada persona es un mundo, ¿no? Y la variabilidad individual es lo que influye. Ante estas situaciones, un año después, o si desgraciadamente vuelven a ocurrir en un futuro, que esperamos que no, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos ayudar, acompañar a personas cercanas que han podido verse afectadas? ¿Qué papel podemos jugar las personas del día a día, ¿no? O qué podemos hacer para acompañarles en estas situaciones? Vale, bueno, mi frase favorita en el mundo mundial es ¿qué necesitas o qué puedo hacer por ti? Porque muchas veces, pues ante estas situaciones, ¿no? ¿Qué decimos cuando no sabemos qué decir? ¿Cómo actuamos cuando no sabemos cómo actuar? Es una situación que nos pilla desprevenidos, no tenemos la suficiente información. Entonces, en este caso, yo creo que lo mejor es preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? A veces las personas solamente van a necesitar que les escuchemos, ni siquiera un consejo, una sugerencia, ni siquiera que contestemos a lo que nos están comentando. Simplemente un gesto de apoyo, ¿no? Como puede ser escuchar. También, por supuesto, validar todas esas emociones. Al final, muchas de las personas que han perdido su vida se pueden sentir muy incomprendidas e incluso invalidadas. O, bueno, chicos, no es para tanto, podría ser peor. Este tipo de frases que a veces sentimos que van a tranquilizar a la persona o que le van a calmar, pues todo lo contrario, están invalidando, están quitando importancia. Muchas veces lo hacemos en el buen sentido para tranquilizar, para calmar a la persona, pero realmente lo que estamos haciendo es no vivir su dolor, quitarle importancia, restarle esa importancia. Entonces yo creo que lo importante es validar esas emociones, incluso intentar ayudar a esas personas que han perdido todo a retomar una rutina en el caso de que la necesiten, incluso ese apoyo social que es muy importante. Pues desde aquí te agradezco enormemente, Elena, que hayas querido compartir esto con De Charreta Podcast y enviar nuevamente, porque pese a que pasen los años, no nos olvidaremos nunca de lo que vivimos ese día, de lo que se vivió en todas las zonas afectadas, enviar un abrazo y que desde aquí sigamos dando visibilidad a la salud mental y a todos los temas que nos afectan cotidianamente. Muchas gracias, Elena, muchas gracias a quien nos esté viendo.
Muchas gracias, Mapi, por invitarme y a todos los que nos estén viendo. Me gustaría resaltar antes de terminar que al final nuestra intención, ¿no?, con este especial de la Dana es hipotetizar, porque al final tampoco podemos ponernos al 100% en el lugar de estas víctimas realmente, hipotetizar sobre qué han podido sentir, cómo se han podido encontrar, qué ha podido ocurrir tras la Dana, un poco para que al final pues, podamos ser todos conscientes de un fenómeno que ha sido tan importante y que, como tú dices, nunca olvidaremos. Un abrazo para todos.